Bendecidos en esta mañana, muy buenos días. Placer saludarles en el Señor. Deseo grandemente que el día de hoy sea de edificación, de bendición para su vida. Que la paz de Dios que inunda todo ser colme vuestras vidas en el día de hoy. Sus mentes estén abiertas, sus corazones dispuestos para oír. No para escuchar, sino para oír la palabra. Oír saben que significa poner en práctica, asimilar, saborear, degustar la palabra. Y creo que estamos en esta mañana con ese deseo más profundo de alimentarnos de la voz de Dios. Saludamos a todos los hermanos con mucho cariño por estar siempre presentes ahí, firmes y fieles, sirviendo al Señor. En medio de un mundo de generación perversa y maligna, olvidados de Dios, en medio de tanta apostasía, de tanta lucha, de tanta aflicción que tiene el mundo, que a veces en ocasiones los mismos creyentes se sienten afectados y a veces desanimados y confundidos, pero para eso es la palabra, para eso son las reuniones, para eso es el ánimo que recibimos el uno al otro, para que nos mantengamos firmes y fieles, constantes, exhortados por la palabra. Yo recibo que hoy el Espíritu del Señor tratará con su vida y será una palabra de ánimo. No será una reunión más, sino un día de gozo y de alegría. Nuestro tema del día de hoy, luchando con las debilidades. Posiblemente cuando hablamos de este tema, en verdad que estamos hablando de nuestra vida íntima, de nuestra vida muy personal, de una palabra que trata directamente con cada uno de nosotros. No podemos evadirla, no podemos pensar que es para otro la palabra. Es sencillamente para cada uno de los que está oyendo la palabra esta verdad. ¿Quién no tiene debilidades? ¿Quién no tiene flaquezas? Si esa es la herencia que se recibió en un cuerpo y es lo que está allí en la vida de todo ser humano. Por eso el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, les dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay que tener una palabra verdaderamente trazada y recta delante de nosotros. Si se tiene una palabra oscura, no lúcida, no una palabra nítida. Si se tiene una palabra a medias, con mucha facilidad el creyente se puede extraviar. Pero cuando se tiene una palabra correcta y recta de Dios en nuestra vida, entonces existe la promesa real de que los que vienen con debilidades, los que vienen con flaqueza, Pablo le dice, los que vienen con cojeras, no se van a salir del camino, porque aprenden a quitar sus ojos de las cojeras y ponerlas en el Señor y en la meta que Dios ha trazado para nuestras vidas. Es decir, que uno de los problemas del creyente a través de toda la historia, y hablemos del creyente en gracia hoy en día, uno de los problemas por los cuales el creyente hoy se desanima es porque le echa una mirada a sus debilidades, a sus flaquezas y a sus cojeras. A veces nos pasa como el pavo real. El pavo real puede tener su cola abierta, que es el lujo de su gloria. Pero cuando usted lo ve que él se agacha y se mira las patitas, inmediatamente la cola hace y se baja. Y eso es lo que sucede con muchos creyentes. A veces están en el canto, en el ánimo, en la alabanza, en el deseo de participar, de cooperar, de ayudar. Pero cuando mira sus flaquezas o las flaquezas de alguien, inmediatamente todo el ánimo se va para el piso.
Y entonces viene a decir, oiga, pues hace unos minutos estaba yo con toda la gloria en mi vida y ahora estoy con toda la desesperación. Hoy quiero hablar acerca de las debilidades con las cuales luchamos y con las que muchos no saben luchar. Y algunos están pidiendo a Dios que le quite las debilidades. Y es como si nosotros dijéramos un mensaje que usted escuche, dígame, hermanos, el problema está en lo que usted piensa. Son tus pensamientos. Entonces tú te vas para la cabeza. Oh, Dios mío, quítame la cabeza porque yo no quiero pensar. Sería lo mismo. Que usted vaya al Señor a decirle, quítame las debilidades. Es que te quite la cabeza. Te quita la cabeza, te mueres. El apóstol Pablo le pidió a Dios que le quitara las debilidades. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Esta gracia que usted está escuchando. Esta gracia que Dios te dio. Esta gracia que usted recibió. Esta gracia en la cual usted está viviendo. Esta fue la gracia que Dios le dio al apóstol Pablo para poder atravesar por encima de las debilidades. Así que es bueno que desde ya comience a pensar en esta verdad. Porque si hay algo que Dios desea de usted, es que usted sea fiel. Dios no espera que el creyente lo siga por un momento. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dijo a los discípulos, seguidme, id en pos de mí. Él le dijo al rico, no tengo casas ni hoteles donde vivir. De una vez lo enfrentó a la realidad. Usted no va por los hoteles, no va por la casa, usted va por mí. Él fue muy franco. Él fue muy claro. Pero esta claridad y esta franqueza a veces cerramos los oídos a la palabra y nos centramos más en lo que yo pienso que puede ser el evangelio o que puede ser la gracia. Y créeme que la gracia de Dios no es lo que usted por naturaleza piensa que es. La gracia de Dios no es lo que usted se imagina por naturaleza que es. La gracia de Dios es lo que Dios dice que ella es. Y usted debe descubrir qué es lo que Dios dice que es la gracia de Dios. Así que el plan de Dios es que usted permanezca en el camino del Señor, caminando, en el camino caminando. Que no se extravíe, que no se salga del camino. El camino de fe, oye bien, el camino de fe, si lo miras desde el punto de vista real, es como la trocha del Darién. Usted comienza a caminar por él y cuando usted se sale un poquito del camino a ver qué es lo que hay alrededor, lo que hay es muerte, huele mal, porque son muchos los que han quedado al lado del camino. Son muchos los que han muerto y se están putrefactando al lado del camino. Muchos iban caminando, van caminando por ese camino del Darién y los encuentran acostados, muriéndose al lado del camino. Otros atascados en el barro, otros sentados que ya no dan. ¿Por qué vine? ¿Por qué me dejé convencer? Si pudiera me devolvía. Si usted pide mirar a los creyentes, usted no va a encontrar lo mismo. Creyentes a un lado del camino, ya muertos, moribundos, putrefactos, otros enfrascados en sus problemas y en sus debilidades que no quieren seguir adelante. Así encuentra muchos. Por eso le digo, el camino de la fe es como el camino del Darién. Pero hay quienes tienen la vista puesta en la meta y tienen la fortaleza del Señor y llegan al final. La pregunta es, ¿seré yo de los que quedan putrefactados en el camino? ¿De los que se atascan en el lodazal? ¿De los que se quieren volver? Lo primero que tienes que saber es que Yahshua dijo estas palabras. Él conocía todas nuestras debilidades y lo que íbamos a atravesar y a confrontar. Para Dios no es extraño lo que tú vas a confrontar. Así que Él dijo estas palabras. No los dejaré solos. Estaré con vosotros todos los días
hasta el fin. Y segundo, él dijo que el que le seguía y permanecía fiel estaría escapando de la ira venidera. Así que estas dos palabras te deben dar un aliento terrible. Él va conmigo, su fortaleza es grande para llegar a la meta. Si me quedo en el camino, no voy a escapar de la ira venidera. Así que lo mejor es avanzar hasta llegar a la meta. Ese debe de ser el estado de conciencia que debe tener cada creyente en este camino. Yo recibo que la palabra hoy, que vamos a estar comentando, conversando, analizando, se va a hacer vida en ti para darle un aliento de firmeza y de seguridad en el camino de ti. Así que no te atormentes con tus debilidades. Ya, quite los ojos de las debilidades y no se atormente por ellas. ¿Por qué no se atormente con ellas? Ay, porque te las dieron cuando naciste y te acompañarán hasta que mueras. Así que, como dijo el profeta, ten cuidado de la que duerme a tu lado. Siempre te van a estar acompañando. Son muy variados los consejos que nos da la palabra para que esto sea una realidad en nuestra vida. El congregarse, el orar, el buscar intimidad con Dios, el mantener la relación con el Señor, la relación con la familia, la relación con la iglesia, el poner los ojos en el Señor, el apartarse del mundo pagano, sus costumbres y sus formas rituales, y el ser ferviente y activo y consagrado en el camino del Señor, es la vida que tenemos que estar todos los días analizando y practicando. Que usted no llegue a ser conformista. Ya soy salvo. Ya no me pierdo. Cójame donde me coja, soy del cielo. Ese conformismo, yo diría, disculpe la expresión, pero es de los tontos. El creyente no puede conformarse con lo que sabe, porque eso lo puede llevar a caer en el camino, deslizarse, extraviarse y estar fuera sin darse cuenta. El pueblo de Israel y muchos de ellos tenían una confianza de que ellos eran hijos de Abraham y que por eso eran de fe y tenían la promesa. El balde de agua fría cayó cuando allá en Gálatas 3, el apóstol Pablo le dice a la congregación, ustedes no por ser hijos de Abraham son hijos de la promesa, así que no sueñen, miren la realidad de sus vidas. Aquí la cuestión es ir más allá de un linaje consanguíneo. Hay que ir a la verdadera fe. La fe es creer, la fe es obedecer, la fe es vivir, la fe es practicar, la fe es manifestar la vida de Dios. Esto no es cuestión de decir, yo tengo fe. No, eso lo dice hasta el diablo. Hasta los demonios dicen eso. Pero la verdadera fe es diferente y no la tienen sino los hijos de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, la fe que recibimos un día, los escogidos de Dios. Hay quienes no disciernen la fe. Porque no es un simple creer. Ya solo dijo, los demonios también creen y tiemblan ante la palabra. Así que tu fe tiene que distinguirse y ser diferente a la fe de los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Usted tiene que ir mucho más allá. Investigar entonces qué es la fe. Por eso cuando yo he venido predicando un buen tiempo atrás, ir más allá, estamos profundizando en el sentir de Dios para conocer su palabra de verdad.
que la fe es caminar en obediencia. Fe es la vida activa que tiene el creyente, no la vida pasiva, la vida activa, el hombre que se mueve en la fe de Dios. Fe es el favor de Dios que nos permite atravesar las circunstancias adversas. Muchos dicen tener fe y están atascados en los problemas, en los resentimientos, en la amargura y en el dolor. Y están estancados y conformistas, apáticos y indiferentes. Eso no es fe. Eso es prueba de que no hay fe. Por eso la fe es una vida de complacencia a Dios. ¿Qué significa eso? Que yo vivo para agradar a Dios. Me levanto para agradar a Dios. Vivo para agradar a Dios. Mis palabras las digo para agradar a Dios. Mis acciones, mis movimientos, mi proceder, mi forma de ser es para agradar a Dios. Si está fuera de eso, entonces la fe no está activa. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tiene ese tipo de fe. Así que el que camina en fe agrada a Dios. Lo que indica que se puede llamar creyente a alguien, llamarse hijo de Dios, y a la vez ser una persona que no agrada a Dios. Porque vive en sus propios conceptos, en su iniquidad y en sus propios caminos. Entonces vive una vida sin agradar a Dios. Cuando el Señor invitó a que le siguieran, Él le mostró el camino y Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Indicando que no podían hallar a través de su caminar otro camino, ni otra verdad, ni otra vida, que no fuera la de Yahshua. En otras palabras le dijo, el día que ustedes quiten sus ojos de mí y los pongan en alguien, el día que usted quite sus oídos de mí y los escuchen a otros, ustedes se van a extraviar. Porque no hay sino un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y esa es Yahshua. Generalmente nos estamos preguntando, ¿por qué hay tantos que se extravían del camino de la fe? El hombre natural, el creyente natural, el creyente que no ha conocido lo que es la fe, que no conoce el camino de Dios, que no conoce a Dios, pero es creyente. Tiene la Biblia, canta alabanzas y coros y ora y ayuna. Ese tipo de creyente, cuando ve que hay creyentes que se apartan del camino y de una vez dicen, algo le verían al pastor. Algo le pasaría en esa iglesia. Algo malo vería allí. Esa es la definición que hace el tipo de llamados creyentes, como en la época de la Inquisición, los llamados cristianos, que eran más apóstatas y paganas que el mismo diablo. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué razón hay tantos que se extravían del camino de fe y abandonan la iglesia? Hoy usted al lado del camino los ve sentados, lamentando, amargados, resentidos, airados, sin comunión con Dios, sin comunión con la iglesia, sin armonía con la iglesia, sin armonía con la palabra. Así hay tantos por el camino. Cuando miran sus vidas, llegan a sentirse incapaces de poder servir a Dios. Y por eso es que muchos se quedan frustrados, conformistas, en sus casas, solitarios, buscando otros caminos y otros medios para su verdadera felicidad, sin entender que no hay más que un camino. Y ese camino es el fervor, la armonía, el ánimo, que es la unción y la vida del Espíritu. Debilidades.
muchas hay. Una de las razones para que esto suceda es que este tipo de gente no tiene sus ojos puestos en el Señor. Tienen sus ojos puestos en las personas, en las circunstancias. Y cuando esas personas cambian, entonces optan por abandonar la fe. Deben saber y concientizarse que todos vamos para la misma meta y en el mismo camino, con el mismo llamado, con el mismo propósito. Todos buscamos agradar a Dios. Pero todos tenemos debilidades y todos tenemos flaquezas. Si la iglesia estaba poniendo al apóstol Pablo en el pedestal de gloria allá arriba, el hombre que ya venció las debilidades y la flaqueza y es un santo, tiene una aureola ya. Lo que pasa es que algunos no se las vemos. Esos que pensaron así, sintieron un baldado de agua fría cuando el apóstol Pablo escribió Romanos capítulo 7 y 8, cuando él dijo, una cosa yo he descubierto, que el mal está en mí, la ley del pecado está en mi carne. Dios, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte y de estas debilidades? Hasta ahí llegaron. Yo que creía que el apóstol no tenía debilidades. Así hay mucho creyente que no conoce, no discierne, y por eso se ven frustrados en el camino. Moisés tuvo debilidades. Cuando María, su hermana, puso sus ojos en las debilidades de Moisés, las consecuencias de eso fue que fue leprosa. Cuando Aarón, que era el sacerdote que oficiaba, puso sus ojos en las debilidades de Moisés, resultó construyendo el becerro de oro. Cuando Datán, Abirán y Coré pusieron sus ojos en las debilidades de Moisés, se abrió la tierra y se tragó 250. ¿Es bueno mirar las debilidades de otro? ¿Desanimarlos y empezar a comentar? No. Usted no está llamado a mirar sus debilidades, ni las de nadie. Usted fue llamado a mirar la fortaleza del Señor. Andaré en la fortaleza de mi Dios. Esa debe ser su vida en el camino de Dios. Pablo tuvo debilidades y él mismo las menciona. Tan es así que un día dijo, no sea que yo habiendo sido heraldo, predicador, líder, yo mismo venga a ser eliminado. Parece que ahí identifica a nuestros líderes que tenemos en la iglesia. No sea que habiendo sido líderes, después vengan a ser eliminados. Porque sus ojos tienen que estar puestos en el Señor. Él es tu verdadera fortaleza y tu verdadera guía. Si pones tus ojos en el pastor, vas a ver debilidad. Y si pones tus ojos en mí, vas a ver debilidad. Todas las tenemos. Entonces, ¿quiénes somos? Colaboradores en el reino de Dios. Que así como con estas debilidades que cada día he descubierto, he podido permanecer 50 y pico de años en el camino del Señor, mientras por el camino he visto esqueletos al lado de gente que se pudrió en el camino, otros muriendo al lado del camino, otros renegando en el camino, otros atascados en el camino. Yo he caminado el camino del Darién, yo lo he visto. Ministros, líderes, pastores, muriendo al lado del camino y otros putrefactos al lado. Pero por 50 y pico de años, la gracia del Señor, la mano de mi Padre Celestial, mi Adonai, no me ha dejado. Su fortaleza me ha sostenido. Pero he aprendido a poner mis ojos en el Señor. Aprenda eso.
¿Qué ha visto? Ay, no quiero saber qué he visto, porque yo no estoy para anotar en mi libreta lo que yo he visto ni lo que yo he oído. Yo estoy para anotar en mi corazón lo que Dios ha dicho. Es lo importante. No anote en su memoria las debilidades, ni flaquezas, ni daños que haya recibido en el mundo. Anote las glorias y las victorias de Dios. Entonces, ¿de qué nos cuidamos? De venir a ser eliminados al final del camino. Estamos entrando en una de las etapas más difíciles de toda la historia, de oscurantismo, de apostasía, de rebelión. Y usted debe tener mucho cuidado de mantenerse con tus ojos puestos en el Señor. Así que no te centres en mirar las debilidades del hermano, sea quien sea, ni del líder, ni del predicador. Todos tienen debilidad. La palabra dice en un consejo muy sabio, yo no sé si usted lo habrá leído, pero dice, acordaos de vuestros dirigentes. ¿Quiénes son tus dirigentes que ha tenido aquí? ¿Cuántos han pasado por la pantalla de este programa enseñando la palabra? ¿Cuántos nos han visto? Ustedes saben quién ha sido dirigente. Que nos anuncian la palabra de Dios. Considerad el final de su vida. ¿Han permanecido todos? ¿Se han mantenido fieles? ¿Qué dice el Señor? Imitad su fe, no sus debilidades, no sus acciones, no sus caminos, no su proceder, no sus conceptos, no sus ideas, no su formación, no su proceder. Imitad su fe. Su fe. Pablo, quien fundó la iglesia en las bases de gracia, tenía sus colaboradores como Epafrodito, su propio hermano, Silas y Timoteo. Yahshua tuvo sus colaboradores, 11. Hasta el diablo le colaboró. Nosotros tenemos colaboradores, líderes o predicadores, etcétera. Pero miren cuál es el fin de la vida de cada uno de ellos. Eso es lo que tiene usted que observar. Solo imiten su fe y su perseverancia, su fidelidad y su amor. Porque cada uno tiene debilidades y flaquezas. Pero cada uno dará cuenta a Dios de si dominó sus debilidades o se dejó dominar por ellas. Porque ya Dios nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahora, si un día estos líderes nos fallaran, les digo que no, o descubres una de sus debilidades, entonces la pregunta es, ¿dejarás de servir al Señor? ¿Dejarás de seguir al que dio su vida por ti? Cuando Dios te llamó, te dijo que pusiera sus ojos en ellos. No, Él dijo, yo soy el camino. Pablo dijo, puesto los ojos en Yahshua, autor y consumador de la fe. Porque el que ponga sus ojos y siga a cualquier creyente, líder o predicador, se extraviará. No llegará al final. No agradará a Dios, porque eso es entrar en apostasía. El apóstata siempre habla mal del líder y justifica su apostasía y rebelión por las debilidades de aquel en quien puso sus ojos. Fue lo que hizo Datán, Abirán y Coré.
con Moisés. Fue lo que hizo Janes y Jambres con Moisés. Y extraviaron a muchos. 3 extraviaron a 250. Y ustedes han sido testigos que uno ha extraviado 10 o 20 de la iglesia. Uno ha extraviado 5, 10 o 15 de la iglesia. Porque el apóstata no se va solo. Lleva a los débiles y flacos que ponen sus ojos con él. Los sumos sacerdotes del templo en el ministerio de Yahshua enfrentaron a Yahshua y Yahshua les dijo, ustedes no entienden mi palabra, no pueden seguir mis caminos y apartan a Israel de la verdad porque ustedes son hijos del Dios. Juan capítulo 6. Ahora, ¿quiénes se han levantado entre nosotros y han destruido familias? Ustedes lo saben. Hoy no tienen esas familias ni iglesia, ni comunión con la iglesia y los hermanos. No tienen armonía con el cuerpo. Ni siquiera pertenecen al cuerpo. No tienen cobertura. ¿A dónde van a parar los que siguen al hombre? A ese camino de tristeza y de soledad. Israel siguió a Moisés, pero cuando vieron sus debilidades cambiaron su objetivo y apartaron a muchos tras ellos. Hasta su propia hermana y hermano se apartaron de él. Moisés bregó con los falsos israelitas, dice el número 6. Porque Coré encabezó la rebelión. Dios se airó y destruyó sus 250 con él. A Yahshua le siguieron multitudes, pero en el camino cambiaron su objetivo. Cuando la gracia fue establecida, la iglesia creció, pero en el camino muchos cambiaron su objetivo. Todo el tiempo hemos visto esto. La historia es testigo de que hay desertores, de que hay apóstatas y de que hay renegados. ¿Y cuándo se manifiestan quiénes son? No cuando entran. Cuando entran son mansas ovejas. Cuando entran, corazón abierto y amor por todo lado. Pero ¿cuándo los conocemos? Cuando se manifiestan. ¿Y cuándo se manifiestan? Cuando ya han granjeado la confianza, el afecto, el aprecio, el cariño, la fidelidad de muchos hacia ellos, entonces se manifiestan y se llevan a los que cayeron incautos en sus manos. Pablo bregó con los falsos hermanos, dice Gálatas 2. Lo que sucede es que nos hemos trazado un camino según nuestro parecer y no según Dios. Dios mismo dijo que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Es diferente. Si atendemos la palabra, nos daremos cuenta que al venir al Señor, nos toca aceptar por fe las cosas que Él nos dice. Y en humildad de corazón comenzar a caminar en reposo y en tranquilidad, aunque no entendamos el panorama de Dios. Tú no sigues al Señor basado en las circunstancias o en las personas. Porque estas cambian todo el tiempo. Ahora, lo único que no cambia es el Señor. Tu Adonai es fiel. Él dijo, yo soy el primero y el último. El alfa y la omega. El alfa y el tau. En el camino somos colaboradores. Y yo quiero colaborarle a ustedes para que no se extravíen. Quiero colaborarle a ustedes para animarlos en la fe. Para que conozcan la palabra. Para que entiendan los proyectos, planes y propósitos del Señor.
las cosas ocultas para mostrárselas y revelarse. Yo estoy colaborando con ese propósito. Mi único interés, hallar gracia ante los ojos de Dios y hacer lo que es agradable en su presencia. Siempre van a aparecer en el camino los duales. ¿Quiénes son los duales? Los pseudolíderes, los pseudoprofetas, los pseudoenviados, que en los pocos días de conocer y estar con el pueblo llegan a considerarse más que el líder, más que el profeta, más que el enviado, más que el apóstol, más que el pastor. Pero no los conocemos hasta que se manifiestan, porque tienen muy bien cosida sobre ellos la piel de la oveja. Pero llega el día en que se cae. ¿Qué sucede si seguimos a un pseudo, a un dual? Van a parar en el mismo camino donde ellos están, desanimados, sin iglesia, sin liderazgo, sin cobertura, engañados y frustrados en el camino de la fe. Y finalmente, a veces caen en la religión pagana y apóstol. Muchos trazan el camino de fe como algo tan elevado que ellos no pueden caminar. Si bien es cierto, el camino de la fe es de santidad y de perfección. Pero ¿qué dijo el Señor? Para que lo cojo no se salga del camino. Quiere decir que con las cojeras, con las debilidades y flaquezas podemos caminar, pero en el camino van siendo sanados. Van siendo curados. Entonces, muchos se ven tan abajo en la fe y en la obediencia que se sienten indignos de vivir a la altura de lo que Dios ha trazado para sus vidas, porque piensan que depende de su esfuerzo, de sus capacidades, pero no, es haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Si tratas de vivir el día de hoy para Dios, tiene que poner su vida en las manos de Dios y decir, Señor, si tú me llevas, si tú me ayudas, si tú me fortaleces, si tú me sostienes, oh Dios, yo viviré hoy para ti. Pero no dependa de tus fuerzas porque vas a fracasar. Y Dios no se va a agradar. Tienes que esforzarte por creerle a Dios lo que Él dice. Entonces mantenerte en el lugar que Él te ha colocado. Véase hoy donde Dios te colocó, en el camino. Para que mientras camina en el Señor vayas venciendo tus debilidades y tus flaquezas. No mires sus debilidades. Tampoco las que están contigo. Ya que todos buscan lo mismo. Miren lo que Dios dice. Porque los que no son, tratan de extraviar al pueblo, como lo hizo Datán, Abirán y Coré. La palabra dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9. Muchos tenían su confianza, soy israelita. Vengo de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, de la tribu de de la tribu de lo otro. Pero la revelación dice, no todos los que descienden de Israel, no todos los que nacieron de Jacob son israelitas. Eso es un misterio. No todos. Soy salvo porque mi mamá está salva. No. No es así. Hay que mirar las cosas con claridad. Yo sé que mi mamá siempre está orando por mí y cuando ella ora por mí me guarda, así que yo puedo irme a hacer lo que yo quiera. Es un tonto que piensa así. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y llegas a poner tus ojos en mí, te examinarás cuando vea mi debilidad. Entonces va a aparecer alguien al lado que lo invita a seguirlo
Porque el apóstol tiene debilidades y él dice, y yo no las tengo. Y si usted lo sigue, va a parar donde él paró, destruido en su fe. Pablo descubrió que el mal estaba en él. El problema es cuando alguien descubre lo mismo. Se sacará de la iglesia, perderá la unidad y la armonía, y el espíritu de fe se adormecerá y estará sin cobertura divina. ¿Por qué estoy orando y diciéndole a la iglesia, oren por un avivamiento? Pero no oren por un avivamiento, Señor, prospera, bendice y aviva la iglesia. Aviva a los hermanos. Es lo que tiene que presentar. Aviva mi vida, Señor, que yo despierte, que yo abandone este sueño, que yo abandone este letargo espiritual y este conformismo, que deje de vivir una vida religiosa, antagónica y metódica y comience a vivir una vida de fe verdadera, que yo esté interesado en el amor de mis hermanos, que yo esté interesado en ayudar al que está conmigo, animarle, prosperarle y bendecirle, que yo esté animado en el Espíritu de Dios para hacer lo que Dios quiere que yo haga. El avivamiento comienza por ti, por usted, dígalo por mí, tiene que comenzar el avivamiento. Si usted no se aviva, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a querer que otro tenga lo que tú no tienes? Comience por ahí. Si los que hoy no están con nosotros se preguntaran por qué están fuera de la iglesia, sabrían que mientras estuvieron fieles al liderazgo, al apostolado, estuvieron firmes amando al Señor y eran parte de la armonía y comunión de la iglesia. Pero el día que cortaron eso y oyeron a otro, fueron a parar a sus casas y a sus camas. Porque perdieron la comunión con la iglesia, con el pueblo de Dios, con el cuerpo, con la cobertura, y no saben ni dónde están parados. Pero el día que pusieron sus ojos en otros, se extraviaron de la fe. Desde el mismo comienzo debes saber que el que te llamó es poderoso para sostenerte en el camino. Que te llamó porque vio en ti un potencial y capacidad para seguir adelante. Y el que comenzó la buena obra, la terminará, la perfeccionará. Por eso es que está escrito, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, con la gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Si vienes a mirar esta verdad, esta declaración de la palabra, verás un misterio profundo en él. ¿Cuál es el misterio? Se dará cuenta que solo Dios llama a los salvos para que cumplan su propósito. No llama a los perdidos, llama a los salvos para que caminen en su camino y cumplan su propósito. Entonces, analice una cosa. ¿Qué dice la Escritura? Él nos llamó porque estábamos salvos. Él te llamó a ti porque estabas salvo. Dios no llama sino a los salvos, no a los perdidos. Para que pertenezcan al cuerpo, para que tengan la comunión con el cuerpo, para que se pongan bajo cobertura, bajo el cuidado de Dios. Ahora surge la pregunta. Si usted estaba salvo, sin conocer esta palabra, y si eso es lo suficiente y lo conformista, entonces sácase la pregunta, ¿para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te llamó? Si estabas salvo. Y con eso estás conforme. Si no necesitaras del liderazgo en el plan de Dios, si no necesitaras de la iglesia con la cual hay que tener armonía, si no necesitaras de la comunión con los hermanos y estar bajo la cobertura de autoridad divina, entonces te hubiera dejado donde estabas, porque estabas salvo.
pero Él te trajo por una razón. Es como el enemigo ennublece, entorpece, hace estúpido al creyente que quita sus ojos de la verdad y la pone en el hombre. Si ya eres llamado, entonces no debes hacer tortuoso tu camino, ni atormentarse con tus debilidades. Pues el seguir lo que Él indica es caminar por la fe hacia las cosas que ya están delante de ti, preparadas de antemano. Y no será su esfuerzo, sino la gracia de Dios sobre su vida, sosteniéndote. No importa cómo te sientas hoy. Si permaneces en el llamado, en el camino, estás en las manos del Señor y allí estarás siempre seguro. De allí no puedes caer jamás. Y si me escucharan los que están adormecidos, conformistas, apáticos, indiferentes, moribundos, si me escucharan hoy o esta palabra, los que abandonaron la iglesia, los que abandonaron la fe, los que rechazaron la gracia, los que perdieron la comunión y la unidad con el cuerpo y están en sus casas hoy, si me escucharan hoy, Dios podría tratar con ustedes como trató con Manasés, como trató con Ezequías, como trató con Pedro. Y él dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque mientras tengamos vida, hay esperanza. Pero viene un momento en que se corta toda esperanza. Es muy posible que en la medida que usted camina, va descubriendo tu verdadero yo espiritual. ¿Quién eres? Y eso te llena de gloria, de satisfacción y de regocijo. Pero a la vez, vas viendo y descubriendo tu yo carne, sus debilidades y sus flaquezas. Y debes aprender a vivir por el espíritu y no por tus debilidades. Porque mientras más conozco mi vida espiritual, más conozco mi vida natural. Mientras más veo la gloria de la luz de Dios, más conozco las tinieblas que me rodean. Mientras más santo hago mi vida en el Señor, más pecaminoso veo el mundo que me rodea. Mientras más me siento pertenecer al reino de Dios, su justicia, su gloria celestial, más me doy cuenta que no pertenezco a este mundo, que no pertenezco a esta mundanalidad. Amados, ¿qué les digo yo? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esas flaquezas son las cojeras que señala la palabra. Pero estas te acompañarán un buen trecho en el camino, pero poco a poco se van quedando. Las vas dejando y las vas dominando hasta que eres Señor sobre las debilidades y flaquezas. ¿Cómo anhelo que quienes dejaron el camino de la fe y reconocieran su error? Permitieran que la palabra los tocara y cambiara su manera de pensar. Que volvieran como volvió el hijo pródigo. Antes estaba en la hacienda con el padre y disfrutaba de todo. Después estaba comiendo algarrobas con los cerdos. O Tito, que antes predicaba y ayudaba al apóstol Pablo. Tenía sus momentos que él le daba la oportunidad, háblele a la iglesia. Y después fue a parar hablándole al mundo. Tenemos ejemplos, pero también ejemplos de la misericordia del Señor. Porque ninguna de esas cojeras es capaz o tiene la capacidad de sacarte del camino si te mantienes en el pensamiento en aquel que te llamó a su servicio. Pero los pseudo hermanos, los falsos hermanos, sí te sacarán del camino. ¿Sabe a quiénes persigue más el mal? A los líderes. Usted supiera cuántas miles de ofertas yo he tenido. ¿Cuántas miles de ofertas le llegan al pastor? ¿Cuántas miles de ofertas le van a llegar a los que nos ayudan en la predicación?
van a tener más tentaciones, porque hay mucha gente que los ven a ellos y los aman, los estiman, los aprecian, porque son hijos de Dios y enseñan la palabra. Pero el diablo sabe que si los extravía a ellos, se extraviaron un montón. Así que soy fiel a Dios porque Dios me llamó. Soy fiel a Dios porque soy su hijo. Soy fiel a Dios porque no soy de aquí, soy de allá. Soy fiel a Dios porque tengo una responsabilidad. Soy fiel a Dios porque tengo una familia. Soy fiel a Dios porque hay una iglesia que pone sus ojos en la fe y la confianza que vivimos. Usted, líder, haz lo mismo. Porque cuando tú faltas, cuando usted como líder falta y vive a medias, está dejándose dominar por la flaqueza y no se da cuenta que está debilitando a gente del pueblo en la iglesia y está convirtiéndose en instrumento en las manos del mal para destruir a creyentes. Líderes, vivan para Dios. Los falsos hermanos son los que sacan del camino, los que sacan de la iglesia y después se desbaratan. Después no tienen nada. Y los que los siguieron, destruidos completamente. O búsquelos en el paganismo, o búsquelos en el mundo mundano, y ya los encontrarán. Porque ellos no te pueden seguir alimentando, porque ellos abandonaron la fuente, son esclavos de concupiscencia, cortaron con la fuente. Entonces usted se quedará solo, sin iglesia, sin unidad, sin armonía, sin liderazgo, sin cobertura. Los pseudos por lo general se mezclan con los bendecidos, aprenden la doctrina, se congracean con la iglesia y cuando ya han granjeado su confianza, se manifiesta quiénes son. Fue en la última cena que Judas manifestó quién era. Fue en los tiempos de apostasía que se manifestó quién era el mejor cantante que todo mundo elogiaba. Hasta pagaban cientos de dólares por ir a escucharlo, Barcos Wiz, un apóstata, consumado hijo del diablo, y otros más como él. Si has podido resistir la tentación de seguir a otro, manifiestas en verdad que has creído y sabes a quién sigue y en quién tiene sus ojos puestos. Lo que indica que entonces eres más que vencedor. Siempre. Porque el que te llamó es el que te sostiene. No trate de hacerlo tú mismo, porque te vas a frustrar. No te conformes, ya conozco la gracia. Yo sé que soy salvo. Conozco un montón de doctrinas. Yo sé todo eso. Ya me lo conozco. No se conforme ni diga eso, porque estarás en camino de caer, de deslizarse. Sienta que necesitas de Dios cada día. Así yo voy en oración y digo, Señor, este pueblo necesita una palabra. Yo no tengo que darle. Cualquiera diría, apóstol, en 50 años usted no tiene que decir. Tengo mucho que decir, pero eso no cambia una vida, eso no transforma una vida, eso no toca los corazones, eso no hace temblar el espíritu. No, lo que hace mover el espíritu del hombre es la palabra que sale directamente del corazón de Dios. Quiero ser cada día uno que diga, Señor, ¿qué tú tienes hoy para dar? Y eso transmitirlo, porque eso es lo que cambiará una vida, transformará un corazón y conducirá a una familia a la victoria. Así que déjate guiar por el Espíritu del Señor. No trate de hacerlo tú mismo, porque te vas a frustrar. Deja que sea Él quien hace y verá la gracia de Dios manifestándose en su vida, sobre su familia y sobre la iglesia. En verdad que los encomiendo a Dios y a la palabra de gracia y comiencen a orar por un avivamiento suyo, de su familia y después por un avivamiento de la iglesia. Padre, yo declaro en esta mañana y recibo, mi Dios, que no perderemos a ninguno de los que aman tu palabra y la escuchan. Que contra viento y marea se mantienen firmes y fieles con los ojos puestos en ti, oh Dios. Hoy cuando tenemos un mundo que va a bancarrota, un mundo que va hacia el caos en su economía, en su religión, en su política, en su sociabilidad,
en su moral. Cuando todo se ha terminado, queda tu palabra, en la cual hemos puesto nuestros ojos, nuestro corazón. Y yo recibo, Padre, que tú levantarás una amada de esta tierra. Y Dios mío, yo declaro que soy parte de ella en el rapto de la iglesia. Para gloria de Dios y bendición de mis hermanos los declaro, bendecidos con toda bendición.